pensábamos, y de todas formas yo creo que esto aún tiene que comprobarse más gente. Recuerden que son las 7:30 nada más. Ya que yo creo que a lo largo del recorrido va a haber bastante más gente. Yo creo que ha sido una respuesta importante porque la gente está viendo la que nos cae encima y esto simplemente es la puntita del iceberg, porque después con los presupuestos vendrán más recortes y después también tememos que haya también una reforma de la ley de huelga e incluso no sabemos incluso que haya otra reforma. Bueno, dos razones fundamentales. Una, porque Cádiz es una de las provincias con un desempleo más alto de este país y porque además Jerez es la muestra también de cómo lo público se va deteriorando, de cómo los ciudadanos perciben la falta de la apuesta de lo público por mantener los servicios y desde luego además de mostrar esa solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de Jerez porque les paguen las nóminas, porque resuelvan sus problemas, también hacer el llamamiento al gobierno de España, también al Partido Popular, al señor Arenas en Andalucía, para que se pronuncie sobre las cargas de trabajo en la bahía, los astilleros. En definitiva, yo creo que la provincia de Cádiz tiene todos los ingredientes para que sea un sitio donde podamos reivindicar y exigir al gobierno de España que cambie su política en relación a la reforma laboral, que la reforma laboral no solo es inútil, injusta, innecesaria, que no crea empleo en ningún caso ni lo va a crear, que no utilicen a los parados como rehenes para enfrentarlos a las personas que tienen empleo y en definitiva para que la reforma laboral no solo sea una desregulación del mercado de trabajo, un dejar todas las competencias del derecho del trabajo en manos de los empresarios, sino porque además la reforma laboral va a empobrecer tremendamente a las personas, a los trabajadores y a las trabajadoras, va a generar un estado del miedo y el miedo y la incertidumbre solo es pérdida de la libertad individual y cuando no hay libertad de las personas hay también pérdida de libertades y de calidad democrática en nuestro país. Por tanto, creo que es preciso cambiar las políticas, hay que decirle a Europa, y hoy esta movilización la hacemos con miles y miles de trabajadores de toda Europa, en el que le digamos a la derecha europea que este no es el camino, que el camino no es pagar los trabajadores para que los de siempre sigan ganando más dinero, sino que el coste de la crisis es y sale con el esfuerzo de los trabajadores, pero desde luego no con el sacrificio único, sino con el sacrificio de los que más tienen, de los más ricos. Y no es verdad que nos planteen que es la única salida. Hay formas distintas de salir de esto que no sea siempre a costa de los más débiles, generando más desigualdades y retrocediendo 50 años atrás en derechos de nuestro país. Bueno, nosotros las huelgas generales nunca las descartamos, entra dentro de una movilización contundente e importante, pero de momento lo único que vamos a anunciar hoy es que el próximo domingo día 11 volveremos a convocar manifestaciones en todas las provincias de España. Francisco, para hacer un pequeño corte para un vídeo. Explíquenos por qué Jerez para protagonizar esta protesta en la provincia. Bueno, Jerez, Cádiz y en particular Jerez se define por sí sola como ejemplo, si cabe, de lo negativo que actualmente está llevando a cabo la crisis en el conjunto de Andalucía, pues porque en Jerez es un ejemplo donde hay muchísimas empresas donde no se cobra, muchísimas empresas que están haciendo esta regulación de empleo y que lo único que están haciendo es sumando al desempleo a miles y miles de trabajadores de Jerez y de Cádiz, que únicamente lo que están viendo es como en este caso, con las medidas que se están adoptando a nivel nacional y con las medidas que se han adoptado con la reforma laboral, lo único que vamos a hacer es perder derechos. Hemos querido centralizar en este caso desde Andalucía de Jerez como ejemplo de lucha, de pelea, y creemos que lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Lo llaman democracia y no lo es.
espacio libre, vámonos. Compañeros, la plaza se nos ha quedado chica. Yo creo que esto tiene que ser un motivo de orgullo para todos y todas las que hemos participado en esta movilización. No creáis que es una cuestión menor. Hoy estarán tomando nota, no solamente aquí en Jerez, sino en muchas localidades de nuestro país, viendo qué respuesta tiene el gobierno, sus políticas de la clase trabajadora, de la sociedad en general. Esto es una buena referencia. Y como esto estamos comenzando este ciclo porque no vamos a permitir recortes de derechos laborales y sociales, que vayan tomando nota que a partir de hoy seguiremos, y lo anunciarán los compañeros, en más movilizaciones. Es necesaria y es necesario hacernos con la calle, con la movilización, porque el conflicto es duro, largo y tienen un respaldo en teoría legítimo que le dan las urnas, pero no la razón que nos la tenemos que dar los sacrificados de esta crisis en estos momentos, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud que necesita un futuro diferente. Así, compañeros y compañeras, gracias por vuestra participación, gracias por estar presentes en este acto. Tenemos que continuar y ahora vamos a dejar con la intervención del compañero Paco Fernández, responsable de la organización de la Unión de Trabajadores de Andalucía, posteriormente la del compañero Pablo Carbonero, secretario general de Comisión de Andalucía. Gracias a las organizaciones sociales, políticas y sindicales presentes en esta movilización, acompañando y, como no, en la pelea que tenemos que seguir dándola para ganar el futuro. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Interviene el compañero Paco Fernández. Todavía siguen llegando compañeros y compañeras de la manifestación. Todavía hay compañeros y compañeras que no han terminado de llegar a la plaza. En primer lugar, me gustaría trasladaros un cordial saludo en nombre de la Unión General de Trabajadores de la UGT en Andalucía. Trasladaros un cordial saludo en nombre de nuestro secretario general, Manolo Pastrana, que hoy no puede estar aquí con nosotros porque se encuentra con una salud delicada, pero acaba de llamarme cuando hemos llegado aquí a la plaza y me pide que os traslade un abrazo y que espera pronto estar con nosotros. En segundo lugar, me gustaría hacer un reconocimiento a todos vosotros y vosotras, al conjunto de los trabajadores y ciudadanos y ciudadanas de Jerez, de la comarca, de la bahía, del campo de Gibraltar, de la sierra, en definitiva del conjunto de los compañeros y compañeras que estáis aquí de la provincia de Cádiz. Muchas gracias porque habéis respondido como era de esperar por una convocatoria de la Comisión Obrera y de la UGT en un día de lucha y de reivindicación. Compañeros y compañeras, hoy estamos aquí, que es la segunda movilización que hacemos en el reciente de lo que es el gobierno del Partido Popular. Todos y todas sabéis que llevan pocos meses en el poder, llevan poco más de 2 meses de gobierno, pero la verdad es que ningún gobierno en tan poco tiempo ha hecho cosas tan perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos y de los trabajadores en general. Compañeros y compañeras, hoy estamos aquí para manifestarle, igual que lo hicimos el 19, igual que seguiremos haciendo, que es verdad que los ciudadanos en su conjunto el 20 de noviembre le dieron una mayoría absoluta para gobernar el país. Pero no es menos cierto que
que los trabajadores y las trabajadoras, ante las actuaciones que está realizando el Partido Popular, no podemos quedarnos sin salir como estamos haciendo a la calle. Razones tenemos más que suficientes. Compañeros y compañeras, el gobierno, como decía, en pocos días, en poco tiempo, ha hecho lo contrario de lo que decía cuando se presentaba a las elecciones del 20 de noviembre. Ha cogido y ha congelado el salario mínimo interprofesional. Y es verdad que hay pocos trabajadores, afortunadamente, que se rigen solo por el salario mínimo interprofesional. Pero hay más, casi de un 20% de la población, que sus salarios se circunscriben a lo que es el salario mínimo interprofesional, a los 641 euros, no a los millones y millones que ganan esos grandes empresarios o la banca o incluso los propios gobernantes. Compañeros y compañeras que viven con un salario de miseria y también que sirve de referencia para un montón de prestaciones sociales. Pues el gobierno coge y las congela. El gobierno que tanto se llena la boca de defender a todo el mundo, de defender a los jóvenes, coge y elimina la renta para el alquiler de la vivienda de las personas jóvenes. El gobierno que se jacta de decir que lo que iba a hacer es creación de empleo, coge y recorta 15.000 millones de euros en el presupuesto de este año, pendiente de llevar todavía los presupuestos generales del Estado a final de marzo. 15.000 millones de euros que lo que va a provocar, lo que está provocando, de hecho, son recortes de servicios públicos. Recorte y recorte. Recorte de empleo. Recorte de prestaciones de los trabajadores que necesitamos más las prestaciones que ningún otro colectivo. En definitiva, compañeros y compañeros, el gobierno está haciendo recortes a gobierno. No es así solo, sino que además, tanto que dicen que es necesaria la investigación, que es necesario la inversión, la investigación y el desarrollo, coge y elimina las políticas que incentivan el I+D+I. Y eso para nuestra tierra, que es pionera en lo que son las energías renovables, lo que es la energía solar, la térmica, la eólica, nos deja machacados. Va a terminar cargándose más de 1.000 empresas que se dedican a Andalucía en este sector. Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras. Compañeros y compañeras, hay razones más que suficientes para manifestarnos, para exigirle al gobierno que cambie de política económica y que no sea el lacayo de la Merkel con la política europea que están llevando a cabo y que nos van a empobrecer a toda Europa y que van a terminar con el estado de bienestar que tenemos en toda Europa. Compañeros y compañeras, hoy estamos manifestándonos aquí en Jerez. Se están manifestando en el conjunto de las capitales andaluzas y del país. Y también en el conjunto de Europa, porque también queremos decirle hoy al conjunto de los gobiernos europeos que se están equivocando con la política económica que están llevando a cabo de recesión, de ajuste, de reducción del déficit. Que por ahí no vamos a ningún sitio, por ahí vamos a más paros, a menos prestaciones, a destruir, como decíamos, el estado de bienestar. Hay otras políticas que se pueden hacer para activar la economía, para que crezca el empleo y para que podamos mantener nuestro estado de bienestar. Se están equivocando y han abdicado a los poderes económicos del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de los grandes inversores, y por ahí no podemos seguir caminando. Hoy es un día, como digo, de lucha en el conjunto de Europa para decirle al conjunto de los gobiernos que esa política errónea, que tiene que cambiar de política económica que nos lleve a generación de empleo. Y en España también es un día de lucha, la segunda para decirle al gobierno que además se equivoca de todas con la reforma laboral. Reforma laboral que ya los que analizan los estudios de las reformas laborales que van desde la etapa de la democracia es la que hace 53 reformas de la legislación laboral en España. Reforma laboral que se les llenaba la boca o que se les dice por todo el mundo que era necesaria para crear empleo. Mentira. Ninguna reforma laboral sirve para crear empleo. Esta menos que ninguna. Afortunadamente el gobierno
ya está reconociendo él mismo que no sirve para crear empleo, que la reforma dicen que será necesaria para mejorar las relaciones laborales y generar empleo cuando crezca la economía. Efectivamente, el empleo se produce cuando la economía tiene suficiente desarrollo para crear puestos de trabajo. Ninguna reforma por sí sola crea empleo. Al contrario, bajo ese subterfugio lo que pretende con la reforma es recortar derechos de los trabajadores y las trabajadoras que hemos conquistado desde la transición hasta la fecha. Y les decimos al gobierno que no, que se equivoca. El gobierno es la primera vez en la democracia que hace una reforma laboral donde no ha guardado ni el mínimo detalle. Yo suelo decir que el gobierno en esta reforma ha adolecido de dos cuestiones, de la forma y del fondo. La forma, que parece que no tienen sentido muchas veces, pero las formas las tiene. La forma porque el gobierno no se ha dignado, a pesar de que digan que sí, que han hablado con los sindicatos, no se ha dignado ni a consultar con las direcciones confederales de las comisiones obreras y de la UGT antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros del pasado día 10. No es cierto que hayan llevado esa reforma a consultarla con las organizaciones sindicales, que por cierto, no es que lo tengan que hacer de forma graciable, es un derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de que seamos consultados antes de que se modifique cualquier reforma que se haga en el mercado del trabajo. Se lo han pasado por el forro de las narices. Es la primera vez que un gobierno en España no ha tenido en cuenta ni ese mínimo detalle. Eso lo que significa un gobierno que desprecia lo que se actan de decir, de que son los que más dialogan, los que más hablan, los que no sé qué. Es mentira. Son lo que son. Embusteros. En el fondo la reforma, como decía anteriormente, ellos mismos reconocen que no sirve para crear empleo. Lo que sirve es para una cosa muy sencilla, para cargarse la negociación colectiva, que los sindicatos habíamos hecho un ejercicio de responsabilidad y habíamos llegado a un acuerdo con las organizaciones patronales para ordenar la negociación colectiva. Pues se la cargan. Y sirve para otra cosa muy sencilla, para darle todo el poder a los empresarios. ¡A los explotadores! Hoy día, compañeros y compañeras, ninguna estamos a salvo de que el empresario de turno nos quiera despedir, porque han metido en la reforma modificaciones sustanciales que cualquier empresa hoy, con la situación económica que hay, tiene menos beneficios o tiene menos perspectivas de venta, incluso que podrían tener hace 3 meses, y por tanto nos pueden poner de patitas en la calle a todos y a todas. Pero además nos pueden modificar todas las condiciones de trabajo que tenemos, de salario, de nómina, de funciones, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía anteriormente, compañeros y compañeras, nosotros no le podemos permitir al gobierno que hagan con nuestros derechos lo que les dé la gana, aduciendo que es para mejorar el mercado de trabajo y creación de empleo. Que es mentira, que se hartan de decirlo 7 veces en el telediario y parece que llevan la razón. Pues todos los que estamos aquí y muchos otros en el conjunto de Andalucía y de España le estamos diciendo hoy que es mentira, que no es así, que tienen que negociarlo. Las dos confederaciones le han exigido al gobierno que abra una mesa de negociación y hoy es el segundo aviso que damos. El primero fue el día 19, hoy es el segundo aviso que le damos al gobierno. Y como en los toros no hay 2 sin 3. Habrá otro aviso el día 11 de marzo, donde esperamos volver a tener una masiva participación de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos en general para decir al gobierno que basta ya, que retire este decreto y que negocie con las organizaciones sindicales lo que tenga que negociar, y si no, pues tendrá más y más y más y más movilizaciones. Compañeros y compañeras. Aquí estaremos, 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 aquí estaremos. Compañeros y compañeras, todo llegará.
Todo llegará si este gobierno no da marcha atrás. Las organizaciones sindicales, como siempre, la UGT y Comisión Obrera, somos organizaciones sensatas que sabemos medir los tiempos y que no nos los mida nadie. Somos organizaciones dialogantes, pero también somos organizaciones que cuando se está la cerrazón del empresario o del gobierno en este momento, terminamos también haciendo esas convocatorias. Y si este gobierno no da marcha atrás, no descartemos ninguna movilización. Compañeros y compañeras, por ir terminando, para que tengamos también claro, la reforma laboral no va a crear puestos de trabajo. La reforma laboral va a terminar echando a la calle más compañeros y compañeras. La reforma laboral no va a crear empleo para esos 5 millones de trabajadores que están diciendo que van a crear empleo para los 5 millones de trabajadores. La reforma laboral va a llevar más trabajadores al paro. Llegarán durante este año 2012, por desgracia, posiblemente a los 6 millones de desempleados. Esa será la realidad. Ojalá me equivoque, pero esa será la realidad con esta política económica y con esta reforma laboral. Esa será si nosotros y nosotras y vosotras lo permitimos, porque nosotros estamos dispuestos a pelear, como siempre lo hemos hecho, y en este caso con más razón que nunca, para que esta reforma y esta política económica vaya a su sitio, a la papelera, y empecemos con una negociación efectiva para buscar soluciones, que la hay en política económica, que se tienen que hacer cambios sustanciales para generar empleo y para realmente volver a tener actividad y poder tener futuro. Y para que no se pierda el uno de los derechos que tenemos, compañeros y compañeras. Porque no solo pretenden hacer lo que están haciendo. Y ojo, que hay voceros de estos del gobierno de los que están dando clave. Lo que están planteando de futuro es reformar la ley de huelga. Lo que están planteando de futuro es reforma de las prestaciones. Lo que están planteando de futuro es reforma de la sanidad. Lo que están planteando de futuro es reforma de la enseñanza. En definitiva, compañeros y compañeras, lo que pretende es volvernos a la etapa de ese hombre que murió hace 40 años. Compañeros y compañeras, desde la Unión General de Trabajadores, desde Comisión Obrera, no lo vamos a permitir con vuestro apoyo. Adelante y esperamos el día 1. Buenas noches, compañeras y compañeros. Más de 150.000 trabajadoras y trabajadores andaluces estamos hoy en la calle. Así que, atento Rajoy, atento Partido Popular. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí con miles y miles de trabajadores andaluces, españoles, europeos, en cientos de plazas para combatir una política neoliberal de la derecha que solo pretende, no solo nos metió en la crisis del gran capital, sino que además solo quiere salir de ella ganando más, arruinando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creando pobreza, creando desigualdades y llevando solo la miseria a miles y miles de familias y de personas y de trabajadores y de trabajadoras. Por eso estamos hoy aquí y hemos querido hacer este acto central de Andalucía en Jerez, en la provincia de Cádiz, por dos razones fundamentales. Por el récord de paro que tenemos en esta provincia, que hay que combatirlo. Y para eso le pedimos desde esta plaza, y queremos escucharlo, al Partido Popular, al señor Arena, ¿qué pasa con la demanda al gobierno de España para las cargas de trabajo de la industria gaditana y de la bahía? ¿Qué pasa con buscar las soluciones? ¿Qué pasa con los problemas que tiene la ESA? No viene un euro a Andalucía para resolver los problemas de los trabajadores del campo. ¿Qué pasa con las reivindicaciones que tienen que tener
para que servicios a los ciudadanos como los que tiene que prestar el Ayuntamiento de Jerez estén solo mediatizados por no pagarle a las trabajadoras, por no pagarle a los trabajadores, por privatizar. Por eso estamos hoy aquí, porque no compartimos esas políticas y porque vamos a seguir peleando para combatirlas. Mirad, compañeras y compañeros, mirad, compañeras y compañeros, hemos convocado toda esta serie de movilizaciones que hemos dicho desde el primer momento que de una movilización iremos convocando la siguiente, porque es la inteligencia colectiva del movimiento obrero organizado en torno a los sindicatos de clase los que organizamos, los que planificamos y los que ordenamos las movilizaciones. Nosotros nos movilizamos por desahogarnos. Nosotros movilizamos para ganar, y la ganancia en esto es trabajar para que el Partido Popular y la derecha de este país metan en los corrales la reforma laboral como hizo en el 2002, justo hace 10 años de esto. Y otra vez, a pesar de llevar poco tiempo en el gobierno, apelan a la legitimidad de las urnas. Nadie lo pone en duda, pero que no se olviden que solo los han votado algo más de 11 millones de españoles de los 45 que vivimos en este país, y que además tanta legitimidad tiene eso como los miles y miles de trabajadores que salimos a reivindicar, que salimos a rechazar las políticas que están llevando. ¿Qué es? ¿Qué pretende? Solo pretenden abaratar el coste del trabajo. La reforma laboral, compañeras y compañeros, es un arma ideológica del gran capital, de la derecha económica, que la ejecuta la derecha. Política con la gran ayuda de las grandes líneas editoriales de medios de comunicación. ¿Para qué? Para decir que no hay otro remedio y que no hay otra solución para salir de esta crisis, que ellos lo hacen por el bien de los españoles y que además apelan a la responsabilidad y además nos quieren hacer entender que solo hay ese camino. ¿Para qué? Y se arrogan lo mismo que en su momento se arrogaron y decían que era el partido de los trabajadores. Hoy dicen que a ellos solo los mueven los parados y las paradas de este país. Y la señora Cospedal, que es suelta de lengua, no le dice a los suyos, a los empresarios, a los del PP, que son los que han despedido a los miles y miles de trabajadores, que por qué lo hacen, que por qué quieren aprovecharse de la situación, que por qué quieren generar un estado de miedo. ¿Sabéis por qué, compañeras y compañeros? Porque esto no es solo una crisis económica, hay una avalancha importante desde el punto de vista ideológico, y lo que pretenden es que las personas, que los trabajadores, que las trabajadoras tengamos miedo, tengamos incertidumbre, porque cuando se tiene miedo, se tiene incertidumbre, no sabes cómo llevar el salario a la casa, no sabes cómo va a pasar en la sanidad, en la educación, si algún día falla. Ese miedo recorta las libertades de las personas, y cuando tenemos ese miedo no somos libres, y la libertad individual hace que se derrumbe y hace que se pierda libertades en nuestro país y que se pierda calidad democrática. No solo quieren los derechos, quieren también nuestra libertad, porque saben que en libertad es como los trabajadores, como el movimiento obrero, siempre hemos conquistado. Y un paso atrás contra la reforma, huelga general. Buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy un éxito más del movimiento obrero.
El Partido Popular le pasa como a las clínicas de estética y a las clínicas dentales. Primero te dicen que tiene la cara hecha una mierda. Después que no puedes sonreír porque tienes complejo con los dientes. Pero no hay problema. Ellos te lo arreglan por un módico precio. Esa es la estrategia del Partido Popular. Porque si no, ¿a qué viene a demonizar a los funcionarios? ¿A qué viene a demonizar la seguridad social? ¿A qué viene a demonizar la enseñanza? ¿A qué viene a demonizar la igualdad? Compañeros y compañeras, se trata de que los amigos del capital, los del gran capital, los que escriben y pagan para que escriban las grandes editoriales, plantean hacerse cargo de la sanidad, de la muerte, de la educación. En definitiva, este es un negocio seguro. No quieren invertir en fábricas porque corren riesgo. La gente sigue queriendo curarse. La gente seguimos queriendo educar a nuestros hijos. La gente, en definitiva, seguimos muriéndonos. Y por tanto ese es el negocio seguro, compañeros y compañeras. Ese es el negocio que el capital pretende. No os quepa ninguna duda. Ellos están instalados en la situación de hacerse con el negocio de lo público. Y desde aquí, un mensaje a las editoriales y uno a los compañeros y compañeras del periodismo de este país, que se dejan la piel todos los días, siendo uno de los sectores más precarios que hay en la sociedad. Mirad, de los más precarios que hay en la sociedad. Aquí solo ganan dinero los 4 grandes editoriales, los grandes magnates que escriben columnas demoledoras contra la clase trabajadora. No se olvide, contra la clase trabajadora en general. De ahí que no lo tengan en cuenta, de verdad. Me da igual, pueden seguir escribiendo. Llegará un día en que todo el mundo piense que mienten como bellacos y no les leerá a nadie. Y todavía será más desgracia para nuestros compañeros y compañeras que honradamente todos los días se dedican a hacer la información veraz. Para todos ellos, para los compañeros de los medios de comunicación, un aplauso. Compañeros y compañeras, es verdad que vemos aquí mucha gente, aquí en la calle y en la plaza natal, es verdad, pero aquí falta gente, compañeros y compañeras, y falta gente de nuestra fábrica, de nuestro bar de cabecera, de nuestro hospital, de nuestro colegio, los conocemos a todos. Convenzámoslo, compañeros y compañeras, no hay una reforma laboral que se apruebe en contra de los trabajadores. Sin negociación, obliguemos al Partido Popular a retirar la reforma y a negociar, y a negociar, y a negociar. Y si no, confrontación, confrontación. El día 11, la próxima, en Cádiz, esta la haremos en Cádiz. Os anunciaremos el recorrido en tiempo y forma. Y el día 11, más movida. Compañeros y compañeras, gracias a las organizaciones políticas y sociales que hoy nos acompañan. Gracias a todos.